Gracias por haber venido el día de hoy. Hace un buen tiempo estamos desarrollando actividades permanentes de diálogo, de conversación e investigación en el ámbito del compliance penal. En conjunto, bueno, aprovecho que está acá Rodrigo Reyes, en conjunto con Prelafit Compliance, en el marco de un convenio de colaboración, y lo que busca también es generar mayor conocimiento en el área de compliance. Y el día de hoy nos acompaña una flamante invitada, que en verdad viene a nuestro magíster de Derecho Penal, pero aprovechamos obviamente, de que podamos conversar algunos temas que ella está desarrollando. Beatriz Goena es investigadora postdoctoral de la Universidad Pompeu Fabra, ya doctora en Derecho, especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su ámbito de investigación, no sé si es exclusivo, pero creo que es preferente, es compliance. Y además, obviamente, bueno, asesora of counsel en compliance en Barcelona, ya nos podrá contar, obviamente, su experiencia. Y dentro de sus líneas de investigación, actualmente están temas de inteligencia artificial, a propósito, bueno, de behavioral compliance y otros temas que también están muy en boga. Y además, bueno, justamente Beatriz va a ilustrar respecto, por así decirlo, respecto a algunas luces y sombras en lo que tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial en nuestra área. Ya, bueno, le agradezco nuevamente. Nos acompañan no solamente, bueno, académicos de la universidad, como el doctor Volcaneval, y alumnos, algunos alumnos incluso expertos en el tema más de inteligencia artificial y otros. También profesionales de compliance, ya eso es un gusto que estén acá. También una doctoranda, una de sus áreas preferentes es compliance, pero no penal, todavía estamos en negociación, no penal, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. También estamos transmitiendo esta actividad, así que también muchas gracias a quienes están conectados y conectadas el día de hoy. Así que sin más, os dejo con la doctora Beatriz Goena. Por favor, la idea es que ella va a exponer. Estamos hablando de experto en inteligencia artificial. José Acevedo se va la próxima semana a Estados Unidos a estudiar inteligencia artificial en los universitarios. Ahí nos cuentas a qué universidad se va. Vamos a partir con una exposición de Beatriz de 30 minutos y luego vamos a generar el diálogo, esa es la idea, ¿ya? La conversación, las dudas, preguntas, y luego a las 2:30, un cuarto de la una, estamos invitados a un coffee, auspiciado también por Prelafit Compliance, que se ha puesto con el café. Así que muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Osvaldo, por la presentación, por tus palabras. Gracias también a Prelafit Compliance, por esa iniciativa de que podamos estar hoy aquí hablando, al Centro de Estudios de Derecho Penal también de la Universidad de Talca y, por supuesto, a todos los que están aquí hoy para escucharme en un tema que justo comentaba con Osvaldo, que es un tema que está generando mucho ruido, pero pocas luces, ¿no? Al final uno se toma el tema y dice, ¡ay, qué interesante! Voy a leer, ¿no? Un artículo con un título gordísimo, Inteligencia Artificial Compliance. Se pone a leerlo y dice, pues no me han hablado de nada de inteligencia artificial, o tampoco me ha aportado en exceso, o me ha hablado de Internet, pero ¿qué es esto, no? O sea, ¿realmente se puede llegar a utilizar la inteligencia artificial en el compliance? Ya adelanto que sí, obviamente, por eso estamos aquí hoy. ¿Interesa utilizar la inteligencia artificial en el compliance? Esto sería otra de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué retos tiene? Se está hablando mucho de inteligencia artificial, no solo en materia de compliance, les diría que se está hablando de eso ahora mismo en todo, ¿no? Por los estudios que yo he podido ir haciendo, donde he visto que el análisis crítico más en profundidad en relación con la inteligencia artificial se está haciendo en ámbitos que no son exactamente los del compliance. Lo que es, como digo, el análisis valorativo de inteligencia artificial sí, inteligencia artificial hasta dónde, etcétera. Esto yo hoy por hoy no me lo he encontrado tanto en el compliance, o al menos no en el compliance de habla hispana, sino que me he encontrado sobre todo ese análisis crítico sobre inteligencia artificial muy vinculado a cuestiones como el uso predictivo de inteligencias artificiales con fines policiales, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de utilización de softwares para predecir conductas delictivas, para decidir sobre una determinada medida cautelar, para pronunciarse sobre la peligrosidad de un delincuente, etcétera, ¿no? Por un lado, se discute mucho sobre
uso técnico-jurídico de inteligencia artificial en este ámbito. También se habla mucho de inteligencia artificial en materia de decisiones judiciales. Es el otro ámbito en el que yo he visto que la doctrina está discutiendo mucho a propósito de la inteligencia artificial, el uso de los algoritmos, pero luego cuando aterrizamos en el decision making del día a día, que la mayoría de nosotros no nos tenemos que enfrentar con decisiones sobre medidas cautelares o sobre dictados de sentencias, sino que estamos en decisiones del día a día y sobre todo decisiones en lo que nos ocupa hoy en el marco empresarial, ahí el análisis y el estudio que se está haciendo de la inteligencia artificial les diría que no es todavía valorativo críticamente suficiente, o al menos es una crítica que está muy, si me permiten la expresión, muy en pañales, muy menor de edad, ¿no? Todavía se habla de los riesgos que puede tener la inteligencia artificial, pero en este ámbito concreto del compliance todavía poquito. Con lo cual, ¿cuál era mi intención en la sesión de hoy? Que podamos discutir sobre esto, que podamos discutir sobre inteligencia artificial aplicada al compliance, pero desde un punto de vista muy concreto, porque evidentemente tenemos limitaciones temporales y no podemos hacer todo un estudio gigantesco de toda la inteligencia artificial. Con lo cual, cuando Osvaldo me propuso conversar a propósito de este tema, le dije, mira, aterricémoslo en el behavioral compliance, y será en lo que me centraré hoy. Es decir, inteligencia artificial aplicada al compliance, pero aplicada a un concreto tipo de compliance, que es el behavioral compliance. ¿Sí? Este sería el contexto, el marco conceptual en el que nos vamos a mover, Por lo tanto, empiezo con la frase que terminaba Osvaldo, ¿no? Al final, la inteligencia artificial viene con muchas promesas, pero realmente de esto, ¿cuánto nos va a quedar? ¿No? Realmente esto nos interesa, en qué nos tenemos que centrar, qué utilidades va a tener, etc. Para todo esto creo que lo primero que tenemos que aterrizar es en la empresa y en los riesgos que tiene una empresa, porque al final ustedes están aquí hoy para escuchar cómo la predicción de delitos, cómo la prevención de delitos, cómo la reacción frente a esos delitos puede ser mejor, más precisa, más eficiente, más útil con herramientas de inteligencia artificial. Con lo cual, primera cuestión que tenemos que valorar. En una empresa, ¿qué clases de riesgos tenemos? Creo que esto sería como una primera base para que podamos empezar a hablar después de cómo aplicar la inteligencia artificial a esos riesgos. ¿Qué riesgos tenemos en una empresa? Sintetizando al máximo, que es lo que solemos hacer los ponentes en las conferencias, sintetizando al máximo, he clasificado los riesgos que puede haber en una empresa en 3 clases de riesgos. Si quieren, en 3 niveles de riesgos. ¿De acuerdo? Por un lado tendríamos los niveles a nivel macro empresarial, ¿no? Aquí me baso un poco en Sunstein, que define un poco como cómo pueden ser los riesgos sobre los que debe operar una empresa. Bien, tenemos riesgos a nivel macro, tenemos riesgos a nivel meso, tenemos riesgos a nivel, si quieren, micro. Esto sería un poco, siguiendo análisis de sociología de las organizaciones, podríamos llegar a esto. ¿A qué me refiero con análisis de riesgos o con riesgos empresariales en un nivel macro? Nos estamos centrando, cuando vamos a esto, en lo que son riesgos que quizá no competen estrictamente a la organización, sino que competen al contexto económico regulatorio en el que opera la organización, ¿no? Si yo como empresa opero en un mercado que es fuertemente competitivo, o en un mercado que se presta a mucha manipulación porque hay bastantes monopolios, etcétera, etcétera, tengo una serie de riesgos a nivel macro, si quieren, económico o macro sociológico, que tienen que ver con esa economía en la que yo estoy operando, que tienen que ver incluso con el estado en el que estoy operando. No es lo mismo si mi empresa está operando en Bangladesh que si mi empresa está operando en Chile, que si mi empresa está operando en España o en Alemania, ¿no? Porque esos riesgos, ese contexto a nivel macro, por un lado, es algo que hay que tener en cuenta. Y es algo que hay que tener en cuenta en los mapeos de riesgos, etcétera. Bien, después estaría en el otro extremo de la cadena, estarían los riesgos a nivel micro. ¿Qué serían los riesgos de los concretos individuos? ¿No? Yo puedo haber contratado a una persona que es especialmente codiciosa, o puedo tener un jefe que es especialmente ambicioso y que no le importa, digamos, saltarse las reglas con tal de alcanzar unos niveles de rendimientos lo suficientemente elevados, etc. Bien, estos aspectos a nivel macro, a nivel micro, son importantes para un mapeo de riesgos, son importantes para la prevención de delitos, pero quizá lo que más nos interesa
a nosotros como profesionales del compliance, sobre todo a ustedes también como especialistas en compliance officers, son todos los riesgos que tienen que ver con el nivel meso, ¿vale? Todos los riesgos que tienen que ver al final con la organización, la estructura empresarial en dos vertientes. La estructura empresarial desde un punto de vista organizativo y la estructura empresarial desde un punto de vista de cultura corporativa. Estos son los riesgos que nosotros como profesionales del compliance vamos a estar más capacitados para gestionar, porque al final yo no puedo controlar del todo, bueno, ahora lo vamos a ver con el behavioral compliance, no puedo controlar del todo, por ejemplo, la personalidad de mis empleados. Eso tampoco sería lícito, ¿no? Vivimos en democracias en las que, en principio, nos dejan ser libres y cada uno puede tener un poco el carácter que quiera, ¿no? Esperemos que esto a veces no es tan así, ¿no? Pero la realidad es que como compliance officers, ¿dónde tenemos que poner el foco nosotros? Tenemos que ponerlo en ese nivel meso, que como digo, es la organización desde dos puntos de vista distintos. Por un lado, la estructura organizativa, por otro lado, además de la estructura organizativa, todo lo que se refiere a la cultura corporativa, que será en este último punto en el que me voy a centrar sobre todo. Estructura organizativa. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando analizamos riesgos en un mapeo de riesgos de compliance, sería un error únicamente analizar los riesgos que se refieren a derecho penal sustantivo. ¿No? Sería un error centrarnos únicamente en riesgos de estafa, riesgos de corrupción, etc. Porque si yo no tengo una estructura que me permita detectar esos riesgos o que me permita reaccionar frente a esos riesgos, el compliance no va a servir para nada. Con lo cual, primera cuestión que hace falta a nivel medio en la organización es tener una estructura que me permita responder a los riesgos. ¿A qué me refiero? Tener un canal de denuncias que funcione, me refiero a tener un experto en compliance suficientemente competente, me refiero a tener un protocolo de investigaciones internas que ya esté preparado para no vulnerar protección de datos, para no vulnerar derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo a nivel estructural, organizativo, esto no lo tengo preparado, resulta que luego cualquier prevención de riesgos o cualquier reacción de riesgos que yo haga no va a ser lo suficientemente eficaz. Con lo cual, primero, hay que tener en cuenta todos esos riesgos más a nivel organizativo, estructural. Junto a ello, importantísimo, y que es ahí donde ya entramos en el behavioral compliance, todo lo que se refiere a la cultura organizativa. Es decir, no solamente el tener esos medios técnicos de ese canal de denuncias que me va a permitir acceder a determinados incumplimientos, o no solamente un protocolo de investigaciones internas que me va a permitir desarrollar una investigación interna lo suficientemente de forma adecuada, o no solamente tener un compliance officer que el pobre hombre o mujer no tenga que ser como un pulpo, ¿no? Que se pone el gorro de recursos humanos, el gorro de compliance officer, el gorro de auditor, ¿no? Que a veces esto pasa. Pero esto, como digo, es más a nivel organizativo. Importante combinar lo organizativo con lo cultural. ¿Por qué? Porque al final las organizaciones están compuestas por individuos. Y aquí hay algo que durante mucho tiempo las ciencias jurídicas han pasado por alto, que es el fijarse en ante qué clase de individuo estamos, a qué clase de individuo va dirigida la norma. Y en el caso del compliance, ¿a qué clase de individuo va dirigido ese protocolo de prevención? ¿A qué clase de individuo va dirigido esa política que pretende enfocar los comportamientos en una determinada dirección? Aquí es donde irrumpe el behavioral compliance con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el behavioral compliance lo que viene a hacer es incorporar los conocimientos de ciencias como las ciencias conductuales o la psicología social y del comportamiento, o incluso de la antropología, de la filosofía de la acción, incorporar todos esos conocimientos al diseño de políticas de compliance. Precisamente para que el compliance llegue a sujetos reales. ¿Por qué? Porque si no, es fácil, uno, que los propios sujetos no se sientan interpelados por las políticas. Tenemos una cultura organizativa en la que el compliance existe, pero no nos sentimos interpelados. O nos puede ocurrir también que los propios sujetos descafeínen sus propios incumplimientos, que subestimen el efecto infractor que tiene una conducta contraria a una determinada política. ¿No? Es decir, bueno, no, hombre, yo no estoy haciendo corrupción, es que en este mercado se funciona así. ¿No? Yo recuerdo haciendo análisis de riesgos a una empresa que era una empresa de un sector bastante monopolizado, porque al final
En España había 2 empresas que se dedicaban a eso, tenían el mercado absolutamente copado. Claro, en esa empresa el jefe de, digamos, de operaciones veía absolutamente normal sentarse con el competidor frecuentemente a distribuirse el mercado. Decía, no, es que no estamos hablando de Coca-Cola, ¿no? Que hay muchos tipos de Coca-Cola, de Pepsi, de tal, no dices que aquí, en esta empresa, el producto que ofrecemos lo ofrecemos nosotros y otra empresa más, con lo cual, pues ya está, o sea, nos repartimos el mercado, pero porque es que es la forma de directamente no lanzar los cuchillos los unos a los otros, ¿no? Claro, esto lleva a descafeinar mucho la percepción, la propia percepción del riesgo que puede tener un directivo, ¿no? Al final dice, no, yo no estoy haciendo nada mal, o el everybody does it, todo el mundo lo hace, todo el mundo opera así. Bien, pues lo que vienen a hacer las ciencias del behavioral compliance es precisamente incorporar esos conocimientos sobre cómo funciona la mente del individuo para trasladarlo a unas mejores políticas de compliance. Y esto, en esta nueva era de digitalización y de tecnologización máxima, se está haciendo ya no solamente desde un punto de vista artesanal, manualmente, sino que ya estamos delegando, y de esto es de lo que voy a seguir hablando ahora en mi ponencia, ya estamos delegando esas decisiones sobre el behavioral compliance, sobre cómo diseñar esas políticas que me favorezcan una decisión en un sentido o en otro, que motiven más al empleado, que apelen a las emociones del empleado, que apelen a su subconsciente o a su consciente, pero que lo redirijan. Pues bien, en esta era tecnológica esto ya no se está haciendo únicamente de forma manual, sino que se están delegando estas decisiones también en algoritmos, se están delegando estas decisiones también en interfaces diseñadas de una manera en la que la decisión se encarrila en un sentido concreto, ¿no? Por ejemplo, leía, se usa muchísimo esto en la administración pública, ¿no? Como por ejemplo, a veces ya la propia cumplimentación de un formulario tiene las opciones marcadas por defecto, ¿no? De tal manera que ya prácticamente tu opción de decidir es muy poquita. ¿Por qué? Porque tienes que preocuparte de leerlo todo para, en su caso, cambiar la opción por defecto y ir en el otro lado. O, da igual, en otro sentido, cada vez que navegamos por Internet tenemos que consentir unas cookies con las que seguramente no estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, somos nosotros mismos los que estamos llevando a cabo una simulación de consentimiento para que la máquina me deje seguir operando. Esto nos lo encontramos muchísimo en el día a día. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de crear políticas, como digo, enfocadas a individuos reales, con los conocimientos de las ciencias del comportamiento y los retos que plantea el hecho de que esas políticas se estén empezando a diseñar o a apoyar en algoritmos, en máquinas, digo máquinas por no decir robots, pero bueno, en estructuras no humanas. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí, digamos, lo que es todo esta pequeña introducción de en qué marco, qué tipo de problemas estamos solucionando. ¿Cómo me gustaría continuar mi ponencia? Siguiendo con dos bloques de cuestiones. Primer bloque, analizar, en la medida en que ustedes son profesionales del compliance, analizar el tipo de riesgos, el tipo de sesgos al que nos tenemos que enfrentar con nuestros empleados. ¿Qué tipo de sesgos va a tener que hacer frente una política de prevención? ¿No? Más, centrémonos en la parte behavioral primero, ¿no? O sea, desde el punto de vista del comportamiento, ¿qué clase de sesgos, qué clase de dinámicas obstruyen al empleado, obstruyen al directivo o facilitan que el directivo decida de una manera, si quieren, más criminógena? Esto será en lo que seguiré ahora mismo, inmediatamente, analizando. Al final he clasificado como en 10 clases de sesgos, pero si ustedes quieren una clasificación extensa sobre sesgos, las hay muchísimas, incluso basta con que se metan en un report de la OCDE del año 2019, en la que clasifica todos los sesgos que hay a nivel volitivo, a nivel cognitivo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, van clasificando, diciendo todas las posibles interferencias, porque al final son interferencias, que el sujeto puede ir teniendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto será lo que ahora mismo trataré de ir analizando con ustedes, el tipo de sesgos con los que nos podemos encontrar a la hora de que el compliance no funcione. ¿Vale? O sea, a mí lo que me interesaría también que en el debate es verificar con ustedes que efectivamente el compliance a veces no funciona o no previene por algunas de las cuestiones que yo les voy a comentar ahora, estos problemas.
Después, una vez analizados estos 10 sesgos, en lo que me centraré es en valorar de qué manera se puede solucionar estos sesgos y de qué manera la inteligencia artificial nos ayuda a solucionar estos sesgos de los que vamos a hablar. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos con ellos. Voy a echar mano de mi chuleta, porque si no, los 10 sesgos de memoria, yo creo que no me voy a acordar. Entonces, pero les animo a que sin perjuicio de lo que yo vaya diciendo, si ustedes luego detectan alguna otra cosa que es relevante para las empresas a las que asesoran o para la empresa en la que trabajan y que yo no haya tenido en cuenta, después lo discutimos también, ¿vale? Primera cuestión muy habitual, ¿no?, en lo que suele ser el marco de las empresas, o defectos, como digo, en ese nivel meso. Nivel meso de la organización, o sea, estamos hablando de una cultura que no es favorable al cumplimiento del derecho, que evidentemente afecta al nivel micro, afecta al concreto comportamiento del individuo, pero viene promovido por la propia organización. El propio contexto organizativo es el que me dificulta cumplir con el derecho, curiosamente. Pese a tener un compliance, me está dificultando cumplir con ello, ¿no? Bien, empiezo. Primer sesgo con el que podríamos encontrarnos, ¿no? Una difuminación en la responsabilidad. O si quieren, dicho en términos muy coloquiales, esto no es cosa mía, ¿no? O sea, al final estamos en una empresa y en una empresa, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos, por un lado, una estructura muy compleja, incluso aunque estemos ante empresas pequeñas, pero nos encontramos con una estructura compleja. ¿Por qué? Porque tenemos una jerarquización y una división de funciones. Una jerarquización que significa que tengo un jefe al que tengo que obedecer, o el jefe me da unas órdenes a mí, o yo conozco mi parcela, ¿no? Yo conozco lo que yo tengo que hacer, yo conozco lo que yo estoy encomendada, pero hay muchísimas otras cuestiones de la organización que a mí se me escapan. Y si además mi organización tiene algunos aspectos externalizados, todavía puede que ya lo conozca mucho menos, ¿no? Entonces esto es una primera cuestión que podemos tener en cuenta, ¿no? Y esto no es cosa mía. ¿A qué puede llevar esto? Puede llevar un poco a vacíos éticos, ¿no? A decir, yo no tengo que decidir, ¿no? Esto lo tiene que decidir otro, el otro dice, esto lo tiene que decidir este otro, esto tal, y al final nadie decide. ¿No? Recuerdo en un caso en el que intervine como abogada, en el que se estaba enjuiciando un caso muy complejo de un banco acusado de distintos delitos financieros. El caso es que vino a declarar el compliance officer que en ese momento no declaraba como imputado, sino como testigo. Lo que pasa es que el pobre después lo imputaron por lo que ahora les voy a contar. Él estaba declarando como testigo y en un momento el juez le preguntó, oiga, pero usted recibió por el canal de denuncias una denuncia anónima conforme que en la organización se estaban tolerando algunas prácticas que llevaban a temas de falseamiento de cuentas, de anotaciones inexactas ¿no?, en los balances, etcétera, etcétera. Y el compliance officer, sí. Y le dice el juez, vale, pero ¿y usted qué hizo? Y dice el compliance officer, no, yo seguí mi protocolo que me decía que tenía que reportar al consejero delegado. Y es lo que hice, reporté al consejero delegado y le comenté que me había encontrado con esto en el canal de denuncias. Y le dice el juez, ¿y qué le dijo el consejero delegado? Y dice, no me contestó. Y el juez le dijo, ¿y usted, frente a que el consejero delegado no le conteste, qué hizo? Ah, nada, es que yo no puedo decidir, ¿no? Yo soy garante de información, yo simplemente le transmito al consejero delegado lo que me estoy encontrando, pero yo no puedo decidir. Entonces el juez le dice, pero ¿a usted no se le ocurrió abrir una investigación interna, tratar de valorar qué es lo que estaba pasando? No es mi competencia, yo no tengo que abrir una investigación interna. Bien, ¿qué pasó en este concreto caso? Vacío ético. No es cosa mía, ¿no? O sea, es decir, es una conducta muy grave, muy lo que quieran, pero a mí no me toca. Mi protocolo me dice que yo hasta aquí, ¿no? Esto, por un lado, creo que es un poco el problema que podemos tener, ¿no? También muchos casos de ignorancia estratégica, que en el fondo es lo mismo que la ignorancia deliberada, ¿no? Bueno, yo prefiero no mirar, ¿no? O sea, me acaban de contar que han visto al director de marketing comiendo con una persona, con un posible proveedor, etcétera, etcétera. Bueno, pero como yo soy el director de producto, me da igual el que haga el de marketing, ¿no? O sea, un poco esa ignorancia estratégica. Entonces, un poco, esto en las empresas se da, ¿no? Un poco el esto no va conmigo. Claro, si tenemos una cultura corporativa que favorece un poco esta suprema división de funciones, pues evidentemente nos vamos a encontrar con esos vacíos éticos
en lo que es el día a día del cumplimiento normativo. Segundo sesgo que creo que es bastante relevante, ese desfase que puede haber a veces entre la acción organizativa y las consecuencias. O si quieren, ¿no? ¿Y yo qué sé qué hacer con esto? ¿No? O sea, al final en una empresa me encuentro con muchísimas cuestiones diferentes y la idea es, bueno, ¿yo con esto qué hago ahora? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque nos encontramos, por un lado, con problemas espaciales y, por otro lado, con problemas temporales. Problemas espaciales. Las empresas, en este mundo globalizado en el que nos encontramos, es muy frecuente que manejen cuestiones en países muy distintos. ¿Y qué ocurre? Yo a lo mejor estoy en Chile, pero mi empresa está operando en Kazajstán. Y yo no tengo ni idea de cómo funciona la normativa de Kazajstán, o no tengo ni idea de cómo funciona interaccionadamente la normativa de Kazajstán con la de Rusia, además ahora con la guerra de Ucrania, que lío, Chile, no sé qué, ¿no? Por un lado podemos tener como este problema, y por otro lado el problema temporal. Es decir, a veces en las empresas pasa que hay que tomar una decisión y se va postergando, precisamente porque, bueno, como todavía no es urgente o como todavía no hay que decidir nada, claro, esto va generando un problema, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo con inteligencia artificial, pero, por ejemplo, en algunas administraciones públicas lo que están haciendo es incorporar alertas cuando está próximo a expirarse un plazo para decidir una cuestión, ¿no? Entonces, le llega al funcionario de turno una alerta diciendo: le quedan 10 días para tomar una decisión sobre esto, ¿no? Precisamente como para evitar el atasco en algunas decisiones. Claro, ahora veremos que esto a veces puede tener un problema de intrusismo, ¿no? En la propia esfera autoorganizativa de quien trabaja. Es decir, bueno, ya me organizo yo, ¿no? O sea, fenomenal que me queden 10 días, pero ya me organizo yo, ¿no? Bien, tercer tipo de sesgos, ¿no? Un poco la adaptación al rol o el excesivo procedimentalismo, ¿no? Yo sigo el procedimiento, ¿no? Yo no estoy, un poco el ejemplo que les he puesto del compliance officer, o sea, bueno, yo estoy haciendo lo que me dicen, yo estoy haciendo lo que me toca, ¿no? O sea, el empleado al que le dicen: tú tienes que destruir todos estos datos, o tienes que mandar esta newsletter a todos estos usuarios, por ejemplo, ¿no? Manda esta newsletter o manda esta oferta de productos a todas estas direcciones de mail que tenemos. Pero ese empleado no sabe si esas direcciones de mail se han obtenido con vulneración de protección de datos, si es agresivo porque esos usuarios no quieren que se les envíe esta determinada cuestión, etcétera, ¿no? Pero yo solo estoy siguiendo el procedimiento. ¿Qué pasa? Que aquí nos puede llevar un poco a confundir la corrección técnica, yo técnicamente estoy haciendo mi papel, con la corrección ético-jurídica, que no se trata solamente en las organizaciones de sacar trabajo, sino de que hay que sacar el trabajo bien, ¿no? Y aquí a veces las técnicas de inteligencia artificial nos juegan un flaco favor. ¿Por qué? Porque es verdad que en las empresas muchas veces se tiende a que, como a veces hay que hacer las cosas para ya, para ayer, para rápido, para esto hay que sacarlo ya, tiendo a un copy-paste, tiendo a hacer el protocolo que le hice a este otro cliente cambiando el nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco esa procedimentalización de decir, pues, rápido, pero no estoy valorando suficientemente. Más sesgos. Una política de todo por el bonus, ¿no? O sea, de incentivos, recompensas, etcétera, etcétera, pero que al final pues me lleva a que me preocupo más del bonus que de lo que estoy haciendo, ¿no? Caso Odebrecht, caso Volkswagen, son casos muy claros en los que lo que ocurría ahí era que los propios trabajadores lo que querían era bonus, ¿no? Hace poco lo comentaba con Raúl el otro día, el caso de Purdue Pharma en Estados Unidos, que era una empresa farmacéutica que se dedicó a vender unas pastillas con muchísima cantidad de droga a muchísimos estadounidenses, generando una crisis de opioides, con muertes, etcétera, etcétera. Y ahí tenían una política comercial muy agresiva, hasta el punto de que a los comerciales les decían: no, tienes que vender esto. El comercial que más venda, que más pastillas venda, le vamos a pagar un viaje a Bermudas, con todo incluido, con tal. Claro, al final esa persona ya no está, y decían, ¿no? Los comerciales, ya, pero los médicos nos están diciendo que la gente se está enganchando, que la pastilla no dura el tiempo que dicen que dura, ¿no? O sea, te dicen, estos efectos duran 12 horas.
Bueno, pero los médicos me están diciendo que no llega a durar 12 horas, que dura 8 o que dura 6 y que por tanto necesitan más pastillas, que sospechan de que esto puede estar generando adicciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen? Silencian la mente de los empleados con una política de bonus y de incentivos súper grande, ¿no? En plan, tú ya al final no te preocupas de lo que estás vendiendo, sino que de lo que te preocupas es de quiero el bonus o tengo miedo de que me echen, ¿no? Desde el momento en el que yo me empiezo a poner un poco a la autoridad, tengo miedo de que me echen. Bien, ¿qué más? Esto es otra cuestión que me parece que puede ser también muy interesante en cómo se está planteando hoy en día los trabajos, sobre todo porque cada vez estamos incorporando a las empresas a gente de la generación millennial, a gente de la generación Z, que se plantean el trabajo un poco como yo en el trabajo me lo quiero pasar bien, yo quiero hacer un trabajo que me llene, quiero hacer un trabajo que me guste. ¿Y qué pasa? Eso nos lleva a políticas de team building, de ¿no? entornos en los que todos estamos muy cómodos, tal. Esto está bien, pero ¿qué pasa? Puede generar en el empleado unos sesgos de todo se lo debo a la empresa es mi familia, ¿no? Somos una familia que de vez en cuando hacemos la excursión de empleados, que nos vamos a plantar árboles por el... Claro, esto al final pierde un poco el que la empresa no es un sitio de juego, ¿no? La empresa es un sitio de trabajo. Pero claro, si yo al final voy teniendo un contexto emocional en el que todo lo que oiga al final me va a sonar bien porque me suena como si me lo estuviera diciendo mi padre o mi abuelo, pues claro, cuestiono mucho menos las decisiones que tengo que tomar, ¿no? Sigo, ¿no? Liderazgos tóxicos, ¿no? Tampoco hace falta que explique demasiado. El solo cumplo órdenes, ¿no? Lealtad, obediencia a la autoridad, competitividad extrema, ¿no? También entre los propios empleados, unas políticas de subida en el ranking de la empresa que sea muy, muy agresiva, puede llevar también a que los empleados, a costa de subir, no les importe incumplir el compliance. ¿No? Yo creo que todas estas cosas que les estoy comentando me parece que son cuestiones que un compliance officer tiene que tener en mente para decir, ¿por qué mi política no funciona? Bueno, pues mi política a lo mejor no funciona sencillamente porque yo puedo estar diciendo que la corrupción es muy mala y darles venga de formación de corrupción, pero si yo para subir tengo que vender y para vender, pues a veces tengo que llevar a cabo prácticas corruptas, pues esto no facilita, ¿no? Bien, un clima, por ejemplo, que esté muy, muy pegado al estrés, ¿no? Esto es para ayer, esto es para allá, esto tal. ¿A qué lleva? A que a veces las decisiones, los análisis no se leen lo suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, ¿no? Esa conformidad, ¿no? El donde fueres haz lo que vieres, en las empresas se funciona así, tal. Bueno, les he hecho un pequeño mapa, ¿no? De todos los riesgos organizacionales, de todos estos sesgos que podemos tener, y aquí es donde entra, ¿no? Ese behavioral compliance como control. Y como les decía, ¿no? Actualmente, ¿a qué se está llegando? Pues a que, aunque la estrategia de persuasión a nivel humana o la estrategia de tratar de convencer a nivel humano pueda ser, si quieren, útil, etc., a lo que se está llegando es a que se está viendo que una estrategia de cambio conductual o de behavioral compliance delegada en algoritmos es mucho más eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ¿no? El otro día leyendo un libro que ha escrito Carl Sassen, decía, los algoritmos son silenciosos, los algoritmos no tienen ruido, ¿no? Acaba de escribir un libro que se llama Noise, y lo que dice es, en las empresas muchas veces, aparte de todos los sesgos, de todo el tal, lo que ocurre es que hay ruido, ¿no? Y yo los lunes estoy de peor humor que los martes y estoy de mucho mejor humor los viernes, ¿no? Y entonces a lo mejor una misma decisión la tengo que tomar un viernes o la tengo que tomar un lunes y va a ser muy distinta sencillamente por cómo estoy yo, ¿no? Por ese ruido. ¿Y qué pasa? Que si yo tengo un algoritmo que me está ayudando a tomar una decisión porque se está basando en datos que son objetivos, al algoritmo le da igual que sea lunes, martes o miércoles, ¿no? El algoritmo me va a ayudar a tomar una decisión en un sentido, si quieren, muy lineal, muy silencioso, ¿no? O si yo tengo mucha prisa, a mí se me van a saltar algunos datos, pero al algoritmo no, porque el algoritmo va a tener en cuenta el análisis de datos completamente rápido, ¿no? Entonces, se está tratando de delegar esa suplencia de las limitaciones del ser humano que decide, de ese empleado real al que se tienen que dirigir las políticas de compliance, esto se está tratando de delegar en inteligencias artificiales, ¿no? Me decía Osvaldo, bueno, todavía se está delegando poco, no crees, se está delegando más de lo que parece, ¿no? Se está delegando más de lo que parece, aunque es verdad que todavía poquito,
¿no? Poquito, sobre todo, digamos, en países de tradición más hispánica o en los que la tecnología no es tan importante, ¿no? Pero, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde llevan tiempo ya hablando de tema de inteligencia artificial, incluso en California han tenido una ley sobre el uso del hypernudging, que ahora voy a ir ahí, ¿no? Pues, bueno, ahí ya llevan tiempo, ¿no? O en países como Alemania, donde la economía se sustenta muchísimo en tema tecnológico, también llevan tiempo hablando de esto, ¿no? A nivel compliance. Con lo cual, lo que decía, ¿no? Se está viendo que la inteligencia artificial puede ayudar a limar esos sesgos, puede, del todo esos sesgos de los que les he hablado, puede llevar a limar ese ruido, ¿no? Silencia ese ruido que a veces puede llevar a decisiones un poco equivocadas. Bien, ¿y en qué contexto? Pues les hablaré de la inteligencia artificial, digamos, a tres niveles, ¿no? Por un lado tenemos inteligencia artificial a nivel, si quieren, más predictivo. Es decir, ¿de qué manera la inteligencia artificial me puede servir para llevar a cabo un análisis de riesgos? ¿De qué manera la inteligencia artificial me puede servir para diseñar una política de prevención que al final sea suficientemente adecuada? ¿De qué manera la inteligencia artificial me puede llevar a esto, ¿no? A detectar posibles incumplimientos en mis empleados, etcétera, etcétera? Con lo cual, primero, inteligencia artificial a nivel predictivo. Por otro lado, inteligencia artificial a nivel, si quieren, decisorio. ¿De qué manera una inteligencia artificial me puede llevar a tomar una decisión adecuada, por ejemplo, frente a un canal de denuncia? Yo he recibido una denuncia, ¿de qué manera tengo que decidir si esto es ok o no es ok? Si esta política de precios es correcta o supone una manipulación. ¿De acuerdo? Entonces, nivel predictivo, nivel decisorio y, por último, nivel performativo. ¿De qué manera la inteligencia artificial puede ayudar a cambiar formas de razonar de los empleados, ¿no? Decíamos, o de los compliance officers o de los directivos. ¿De qué manera la inteligencia artificial puede ayudar a estas cuestiones? Bien, empiezo con lo primero, ¿no? O sea, la inteligencia artificial para detectar riesgos, para prevenir, para diseñar esas políticas, ¿no? En este caso, el tipo de inteligencias del que vamos a estar hablando son los que se llaman las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Reciben este nombre, el Generative Artificial Intelligence, ¿no? Aquí el que va a ir a estudiar inteligencias artificiales se va a hacer un súper experto, ¿no? Pero sobre todo para traducirlo al común de los mortales, ¿no? Yo no soy especialmente techie, pero claramente me he tenido que ir metiendo en el tema. Para traducirlo al lenguaje del común de los mortales, ¿de qué estaríamos hablando aquí? El ChatGPT, ¿no? Entonces, ¿yo puedo hacer un análisis de riesgos con base en el ChatGPT o no? ¿Puedo o no? ¿No? O sea, esta es una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. ChatGPT o software X que me sirve para análisis de riesgos. Bien, yo aquí les comparto. Creo que siempre que pensemos en inteligencia artificial, al menos yo lo estoy intentando ver así, después de años con experiencia en el campo del compliance, la inteligencia artificial tiene muchas oportunidades y oportunidades que no son venta de humo. Es decir, son oportunidades que realmente facilitan el acierto, ¿vale? Pero también tiene riesgos. En el caso concreto de esa inteligencia artificial, si quieren, predictiva, esa inteligencia artificial que me sirve para el mapeo de riesgos, por ejemplo. ¿Es adecuado recurrir a una inteligencia artificial? Yo les diré, sí, es muy adecuado. Es muy adecuado y es más, en muchos casos es conveniente. Luego voy a hacer matices. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es adecuado y conveniente? Miren, yo recuerdo el primer análisis de riesgos que hice, allá por el 2015, más o menos, ¿no? Para una empresa. Yo hice todo el análisis de riesgos con mis conocimientos jurídicos, ¿no? Sustantivamente, este riesgo de corrupción, este riesgo tal. ¿Qué ocurre? Que luego los empresarios esto lo van a tener que decidir de una forma rápida. Un consejo de administración tampoco tiene muchísimo tiempo para decidir sobre un análisis de riesgos que yo le he mandado, o yo, ¿no? Casi con un lazo les mando un informe de riesgos que eran como 100 páginas de análisis de riesgos exhaustivísimo, casi como si fuese dirigido a un fiscal, ¿no? Porque es como yo entiendo que hay que analizar unos riesgos, y llego y lo primero que me dice el consejo de administración, ¿todo esto me tengo que leer? ¿No? Pero no, o sea, yo no puedo, ¿no? Hazme un mapa. Hazme un mapa que yo vea los riesgos. Y he pensado, ¿en serio? ¿De colorines y tal? Sí, mapa. No, vale, pues vamos a hacer un mapa de colorines.
El primer problema con el que yo me encuentro, ¿cómo hago este mapa? ¿No? O sea, claro, yo veo un riesgo alto de corrupción, pero ¿cómo empiezo a meter aquí las sumas de impacto, probabilidad? ¿Cómo consigo que esto me quede en el color rojo? Pues les digo, esta primera vez que tuve que hacer un análisis de riesgos lo hice de forma absolutamente casera, ¿no? O sea, cogí un Excel, me puse a calcular, me puse a meter más o menos fórmulas matemáticas con un colega que era ingeniero que más o menos me ayudó a saber cómo funciona el Excel, porque yo ni idea, ¿no? Luego resulta que corrupción me salía en color verde y yo, no, es que necesito que corrupción me salga en color rojo. Me decía, ya, pero es que no, porque si le aplicas este factor tal, entonces digo, es que no, entonces, claro, al final conseguí más o menos un mapa, pero es que luego, entonces, y con esa empresa me funcionó. Pero luego, de verdad, les confieso públicamente, ¿no? O sea, digo, uno va aprendiendo a medida que va asesorando en compliance. ¿Qué ocurre? Que luego, asesorando a otra empresa, me tocó asesorar a una empresa en la que el compliance officer había sido auditor, y claro, mi sistema casero de mapeado de riesgos gráfico no le servía, ¿no? Me decía, pero aquí ¿por qué es riesgo 15? ¿No? Y yo, bueno, pues porque, ¿no? Esto tal. Claro, si esto lo delegamos en una inteligencia artificial, evidentemente vamos a tener un sistema mucho más solvente, ¿no? O sea, un sistema mucho más justificativo, mucho más preciso, ¿no? Un sistema que evidentemente me va a permitir hacer mapas que tengan un sentido, ¿no? Y que respondan a un software inteligente, ¿no? Por eso al final pues acabé colaborando con un ingeniero especializado en compliance que él mismo diseñó un software de compliance y diseñó un software que es fantástico a efectos de lo que es inteligencia artificial en la asistencia del mapeo de riesgos y de la detección de riesgos. ¿Por qué? Porque ese software permite, por un lado, analizar gráficamente la información que yo he plasmado en ese informe jurídico, ¿no? De una forma, digamos, bastante clara. Por otro lado, permite actualizaciones normativas, ¿no? Yo hablo con este señor y le digo, oye, ha habido una actualización en la Ley de Protección de Datos, con lo cual tienes que tener en cuenta ahora que los análisis de riesgos tienen que incluir esto y esto, ¿no? O, por ejemplo, en España, desde hace muy poco, las empresas pueden responder también por delitos sexuales. No, claro, esto era un delito que no estaba contemplado, pues también se va a tener que contemplar. Pues él lo va engordando, ¿no? Al ser un software, al ser una inteligencia artificial, va incluyendo en ese sistema esos datos que sí que pueden ser interesantes para lo que es la elaboración del mapa de riesgos. Y con eso sale un mapa de riesgos que realmente ayuda, ¿no? Es un mapa de riesgos muy preciso, con lo cual, inteligencia artificial para cuestiones predictivas a nivel de mapeo de riesgos, les diría, sí, es más, es que va a ser mejor el mapeo de riesgos. Ahora, solo eso, no. Solo eso no. Por varios motivos. Primera cuestión, desde distintos organismos internacionales, como por ejemplo Reino Unido, que está avanzando bastante en materia de legislar inteligencia artificial, o por ejemplo el proyecto de reglamento de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, están advirtiendo de que las inteligencias artificiales generativas, como el ChatGPT, o las inteligencias artificiales que se destinen, por ejemplo, a cuestiones de interpretación jurídica, van a ser calificadas como inteligencias de alto riesgo. ¿Qué significa eso? Que no van a ser inteligencias artificiales que podamos utilizar así sin más, sino que van a tener que estar registradas en una base de datos, por ejemplo, en el caso concreto de la Unión Europea, esa inteligencia artificial va a tener que estar registrada en una base de datos en la que se explique detalladamente cuáles son sus usos, qué instrucciones de uso tiene que seguir quien lo use, y si el fabricante o el usuario no siguen esa inteligencia artificial como está dicho, se exponen a responsabilidades. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, la aproximación que ha hecho la Unión Europea o la que está haciendo la Unión Europea en materia de inteligencia artificial es una aproximación a base de riesgo. Dice, yo no voy a prohibir inteligencias artificiales porque enseguida la normativa quedaría desfasada, lo que voy a prohibir es ciertos usos de las inteligencias artificiales, que los voy a calificar de riesgo y que van a tener que estar sujetos a deberes de reporte, a deberes de actualización, a unas instrucciones muy precisas, etc. Y, por ejemplo, las que tienen que ver con interpretación jurídica van a ser calificadas de inteligencias artificiales de alto riesgo. Por tanto, un software de compliance, ¿no?, que me permita ese mapeo de riesgos es ok, pero que sepan que es muy probable que tenga calificación de inteligencia artificial de alto riesgo. Es decir, va a estar sujeto a un deber de supervisión humana.
Lógico, lo cual a mí también me da una tranquilidad. ¿Por qué? Porque al final somos profesionales de compliance y el que sabe interpretar ese análisis de riesgos es un profesional de compliance, ¿no? También, ¿por qué? Porque las herramientas, hoy por hoy, las herramientas como el ChatGPT, son herramientas que son útiles, pero herramientas que tienen bastantes limitaciones en cuanto a que están, si quieren, poco entrenadas. Ellas están poco entrenadas y nosotros estamos poco alfabetizados, ¿no? Ahora mismo se utiliza esta terminología, la alfabetización en materia de inteligencia artificial. Entonces, primero, ¿no? Las inteligencias artificiales están poco entrenadas, es decir, yo esta mañana, ¿no? Mientras estaba terminando de preparar la conferencia, he dicho, a ver, me voy a meter en ChatGPT. Le he dicho, hazme una política de corrupción. Entonces me ha hecho una política de corrupción absolutamente genérica, que no servía para nada, ¿no? En la empresa no se pueden incumplir las normativas éticas, no sé qué, tal. Sí, esto no me sirve para nada, ¿no? Claro, ahora si yo soy un picapleitos que quiere conseguir clientes a toda costa de compliance y digo, bueno, les vendo esto, se lo pongo con una letra más o menos bonita, etcétera, etcétera, pues le puedo vender unas políticas de compliance que le digo que son políticas de compliance cuando en realidad no lo son, porque son absolutamente genéricas, ¿no? Entonces, esto es una primera cuestión que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que el ChatGPT va mejorando a medida que tú le vas dando información, tú vas educando a tu propio ChatGPT, ¿no? Le vas engrosando de tal manera que sí, hoy me ha hecho una política anticorrupción súper genérica. Seguramente, si yo fuese engordando mi ChatGPT con más información, le meto alguna política dentro, etcétera, ya me la puede cambiar. ¿Qué problemas tenemos ahí? Que quizás vamos a tener problemas como, por ejemplo, la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, a mí, como compliance officer, me dicen, oye, revísame esta política que me diseñaron hace no sé cuántos años. Y yo digo, ah, sí, ya te la reviso. ¿Y qué hago? Aprovecho para engordar mi ChatGPT y esa política la meto en mi ChatGPT para que luego me genere políticas mucho más precisas, ¿no? O ahora asesoro a un cliente que tiene filiales en Estados Unidos y digo, ah, vale, perfecto. Y además voy a coger toda esa información y ¡pum! Se va a mi ChatGPT para que luego me ayude a hacer políticas mucho más precisas. Se ve, ¿no? Aquí podemos llegar a tener un problema de propiedad intelectual bastante grande. Y un problema también incluso de responsabilidad de quién es el que está diseñando esta política y si es una política lo suficientemente personalizada, ¿no? Entonces, esto es otra de las cuestiones que va a haber que tener en cuenta. Y luego, por otro lado, no solamente que el ChatGPT a veces dé respuestas genéricas, sino que a veces da respuestas incorrectas. Otra cuestión que he hecho esta mañana. He dicho, puesto Beatriz Goena y compliance, ¿no? Es decir, mi nombre y compliance. Y me dice, actualmente no es famosa ninguna Beatriz Goena que se dedique al compliance. Tal, no sé qué. Digo, bueno, vale, yo no me considero famosa, pero he escrito artículos, he escrito algún libro, llevo asesorando, mi perfil está público en las páginas web de distintas despachos jurídicos, etcétera, etcétera, ¿no? En la conferencia. Entonces digo, hombre, tanto como que no he hecho nada en compliance, yo no sé si esto es verdad, ¿no? Entonces, no sé, no, es un poco tontería, pero bueno, me he permitido ponerme yo de ejemplo para que es una cosa que pudiese yo decir, ¿no? Entonces dices, hombre, pues no, o sea, y esto ya no es solamente puro orgullo, ¿no? Digo, realmente el chat a veces no es lo suficientemente preciso. Pero claro, traslademos esto a un análisis de riesgos. Me puede decir, no, esto no es ningún riesgo de nada, ¿no? Recuerdo que estaba haciendo hace poco un trabajo sobre el delito fiscal y tenía que comparar cómo estaba la regulación del delito fiscal en distintos países, porque era para una empresa que me pedía un tema de un protocolo de delitos fiscales y claro, yo tengo conocimientos de delito tributario, pero es que esta empresa operaba en muchísimos países y tenía que analizar cómo estaba el delito fiscal regulado en Estados Unidos, España, Italia, Chile, Perú, Argentina, México, ¿no? Entonces tenía dos opciones, o ir llamando a colegas de cada uno de estos países, en plan, por favor, explícame cómo está regulado el delito fiscal, o decir, voy a buscar por internet, ¿no? Y también aproveché y le pregunté al ChatGPT, delito fiscal en Brasil, y me da una regulación. Y más o menos me fío de esto, tal, y me llega el supervisor, colega brasileño de la empresa y me dice, no está regulado así el delito fiscal, ¿no? Esto estaba así antes, ahora está de esta manera, no sé qué. Claro, no es suficientemente preciso, ¿no? Hoy en día, ¿no? Entonces, cuidado con esto. O sea, cuidado con fiarnos de que como está en Internet o como usa los datos de Google, me va a decir lo mismo que Google. No me va a decir lo mismo que Google, ¿no? O sea, todavía le falta un poco esa generación del conocimiento. O sea, es un machine learning que todavía necesita aprender un poquito más, ¿no? Otra cuestión
importante con el tema. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿no? Esta primera cuestión que les he dicho de inteligencia artificial, si quieren a nivel más predictivo, a nivel de mapeos de riesgos, etcétera. Después, si quieren, discutimos de las posibilidades, riesgos, etcétera. Segunda cuestión que les decía, inteligencia artificial a nivel preventivo, a nivel de vamos a parar los incumplimientos de los empleados o vamos a parar los incumplimientos de posibles consumidores o de posibles usuarios. Aquí, por ejemplo, en España hubo una sanción a la empresa Mercadona, no sé si la conocen, una cadena de supermercados. Se le impuso, la Agencia Española de Protección de Datos le impuso una sanción por utilizar sistemas de inteligencia artificial biométricos en los que había un reconocimiento facial de la gente que entraba en los supermercados para evitar que entrasen en los supermercados gente que había sido condenada por delitos de hurto, robo, etcétera. Esto es otra de las cuestiones que la Unión Europea, por ejemplo, quiere prohibir. El uso de sistemas biométricos para la prevención de riesgos. Pero es verdad que se deja abierto y dice, salvo que sea para prevenir delitos. Hoy por hoy el reglamento de la Unión Europea lo dice así. Claro, yo me encuentro con la cuestión de decir, prevenir delitos, ojo, lo puede hacer un juez para ordenar una medida cautelar, pero lo puede hacer una empresa en un compliance, el prevenir delitos. Les digo, hoy por hoy, por ejemplo, a Mercadona se le sancionó por esto, ¿no? Por el tema biométrico, de utilizar biometría para prevenir delitos, en este caso de ser ella perjudicada. Ahora, veremos si esto, ¿no?, en el futuro está tan prohibido. Espero que sí, ¿no? O sea, porque si no, vamos a hacer lo más parecido a un estado orwelliano. Pero, bueno, son posibilidades que hay. De hecho, el otro día, cuando llegué a la frontera en Chile, ¿no?, al salir del aeropuerto, lo primero que me hacen es póngase aquí, reconocimiento facial, a ver si mi cara se corresponde con el pasaporte. Claro, yo me fío de la policía y de que van a hacer un buen uso de mi cara. Pero bueno, hace poco tuve una clienta que es una influencer a la que le habían hecho un deepfake con su cara, juntando un montón de imágenes y habían utilizado su cara para vídeos pornográficos, por ejemplo, ¿no? Claro, si en la empresa no tenemos ningún tipo de uso, digamos, de limitación respecto del tipo de inteligencias artificiales que estamos usando, ¿cómo vamos a controlar que, por ejemplo, eso no se destina a políticas publicitarias agresivas, etcétera, ¿no? O a tomar una declaración que haya podido hacer un usuario en un momento y utilizarla para otra cosa? Entonces, son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿vale?, a la hora de esto. Y bien, y por último, les decía, ¿no?, la inteligencia artificial, ¿no? Hemos visto inteligencia artificial a nivel predictivo, inteligencia artificial a nivel preventivo, inteligencia artificial, les decía, a nivel performativo, a nivel decisorio. Y aquí hay algo que está muy de moda en compliance hoy en día, que es el nudging. ¿Han oído hablar del nudging? ¿Sí? Nudging. Esto en inglés significa empujones, ¿no? Empujoncitos. Entonces, el nudging no tiene por qué ser digital, no tiene por qué ser siempre con inteligencia artificial. El nudging puede ser manual, ahora les voy a explicar. Pero ¿qué pasa? Que el nudging a través de inteligencias artificiales es mucho más preciso y mucho más convincente. De tal manera que si yo quiero utilizar la inteligencia artificial desde un punto de vista performativo, es decir, desde un punto de vista que facilite ciertas decisiones en los empleados, el nudging va a ser una buena estrategia, ¿no? ¿Qué son técnicas de nudging? Por ejemplo, lo que les decía, un formulario en el que estén marcadas las opciones por defecto. Esto significa que la persona que va a tener que tomar una determinada decisión ya tiene marcado por defecto las casillas a las que tiene que decidir, ¿no? Entonces, le resulta más fácil. Pero hay muchos tipos de nudging. Y ahora vamos a ver los nudging que se refieren al compliance. ¿Cómo vamos de hora? ¿Sí? Vale. Los nudging que se refieren específicamente a cuestiones de compliance. Y aquí los podríamos, o yo al menos, siguiendo una clasificación que hace un autor que se llama Howe, él distingue 3 clases de nudging, ¿de acuerdo? 3 clases de estrategias de behavioral compliance, pero que además, lo que les digo, si se utiliza con una interfaz digital o incluso con Big Data, puede llegar a ser mucho más preciso. Entonces, son 3 clases de nudging. Por un lado, o nudging, o empujones, o acicates, ¿no? Es que yo no sé, tenemos como un desprecio al castellano, que todo lo hablamos en inglés, ¿no? Pero nos estamos refiriendo a esto, ¿no? A pequeños acicates, pequeños incentivos que me llevan a decidir en un sentido o en otro, ¿no?
Entonces, por un lado, estarían los nudges o los empujones que se refieren más al proceso deliberativo, ¿vale? Que a lo que afectan directamente a la toma de decisiones que tiene que hacer el empleado o el directivo en un determinado momento. Son empujones que me van a ayudar a decidir en un determinado sentido, ¿no? Y al final, pues, ¿qué forma adoptan esta clase de nudges? Pues adoptan una estructura más de recordatorios o de informaciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, JP Morgan, ahora mismo, el otro día leía en un artículo que JP Morgan tiene un sistema de alertas para que cuando los ciertos directivos tienen que tomar una decisión, les recuerda, cuidado que esta decisión tiene o podría estar vinculada con este riesgo y este riesgo. Entonces, es un poco como en el momento en el que vas a tener que decidir si sacar adelante una política o hacer una determinada estrategia publicitaria o enviar unos ciertos mails o lo que sea, ahí el propio sistema te suelta una alerta advirtiéndote de que, cuidado, que esto, asegúrate bien de que esta política respeta todo en materia de publicidad, respeta todo en materia de tal, ¿no? Esto, por ejemplo, es una de las estrategias, ¿no? Otra de las estrategias dentro de estos deliberation nudges que se utiliza también son las declaraciones de veracidad. Es decir, yo voy a sacar una campaña publicitaria o voy a llevar a cabo una determinada estrategia negocial, una determinada estrategia de marketing, etcétera, etcétera, y me requieren no solamente que envíe esto al jefe de turno, sino que lo envíe con una declaración de veracidad, ¿no? Y declaración ética conforme que lo que estoy diciendo se basa en datos correctos, se basa en información contrastada, incluso, por ejemplo, ahora lo que parece que va a exigir la regulación europea si se aprueba, va a ser que si una determinada decisión o una determinada información se ha tomado con base en apoyo de inteligencias artificiales, que expresamente se diga que se ha tomado con base en esos sistemas, ¿no? O sea, es decir, bueno, que sepas que este protocolo se ha diseñado con inteligencia artificial o con ayuda de inteligencia artificial, ¿no? O sea, estas declaraciones de veracidad. Además, nadie que afectan a, digamos, este proceso deliberativo, este proceso de toma de decisiones, todo lo que tiene que ver con informaciones, ¿no? Recuerdo que en una empresa también para la que tenía que hacerles el compliance, pues teníamos que diseñar el canal de denuncias. Y entonces, pues evidentemente yo, ¿no? Tecnológico, digo, vale, pues un canal de denuncias al final diseñado de forma, pues en una interfaz, de una manera atractiva, de una forma fácil, que puedas meter el correo electrónico, tal, ¿no? Incluso ahora estas opciones que te dan en muchos formularios de que te dice ocultar correo electrónico, ¿no? O sea, como que ni siquiera tienes por qué ser tú el que metas tu correo electrónico, tal, tal. Y me dice el jefe el CEO de la empresa, me dice, no, a mí este canal de denuncias no me sirve. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, no, porque es que no me sirve de nada tener aquí este canal de denuncias gestionado de una forma tan técnica, porque es que el 90% de las personas que trabajan en esta empresa son trabajadores de fábrica. No están trabajando con un móvil en la mano todo el día, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve tener muchas cosas de compliance diseñadas, ¿no? Tecnológicamente o con inteligencias artificiales, o tener un canal de denuncias con una interfaz súper segura, que me garantiza la confidencialidad, etcétera, etcétera, cuando mis empleados en su lugar de trabajo realmente no tienen que llegar a eso? Me dice, yo lo que quiero es incentivar denuncias. Si mi canal de denuncias no está diseñado para incentivar esas denuncias porque es digital y mis empleados no utilizan un canal digital, no me sirve de nada, ¿no? Entonces, en ese caso, el diseño que tuvimos que hacer del canal de denuncias era más el típico buzón de correos, eso sí, modo nudging, bien amarillo, ¿no? Bien claro, que se vea que esto es un buzón de denuncias, que puede estar con carteles por la empresa de que puedes denunciar si quieres, tal, ¿no? O sea, deliberation nudges, nudges que pueden ayudar a tomar decisiones. Muchas veces pueden ser digitales, sobre todo porque hoy en día interactuamos mucho con las tecnologías, pero ojo, tengan en cuenta, ¿no?, que pese a que yo les esté hablando de las ventajas y los riesgos de la inteligencia artificial, en muchas empresas a veces el perfil del empleado es poco dado a inteligencias artificiales precisamente porque en su trabajo del día a día
no se encuentra con esta inteligencia artificial, ¿no? Después, lo que se llaman más nudges, si quieren, contextuales, ¿no? O sea, nudges que lo que tienen que ver es con pequeños empujones o pequeños acicates, pero en relación no tanto con la información de la decisión que tengo que tomar, sino con el contexto en el que yo voy a tener que tomar esa decisión, ¿no? O sea, nudges que me afectan mucho más a esto, ¿no? O sea, interfaces diseñadas de una manera en la que sea fácil acceder a la información, ¿no? Recuerdo que una empresa a la que le diseñé el compliance, bueno, pues les sugerí publicar en la página web el código ético, y además de publicar en la página web el código ético, que fuese un código ético atractivo para que sus empleados lo entendiesen, que fuese un poco interactivo, etcétera, etcétera. Y me decían, no, ya hemos gastado mucho en compliance, ya no queremos más esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hice? Les googleé la página web de la competencia y resulta que la competencia tenía una interfaz diseñada donde lo primero que se veía era el código ético, clicabas en el código ético, era un código ético súper interactivo, ¿no? Que no era simplemente un PDF, ¿no? De descargar. No. Era un código ético que tú clicabas en un dibujito y se desplegaba y te ponía ejemplos y tal. Claro, un empleado que pueda acceder a un código ético o a una política diseñado de esa manera va a ser mucho más receptivo a esas políticas de compliance que un empleado que tiene una interfaz que no es nada amable, que se tiene que descargar un PDF o que se tiene que descargar un fichero o que el compliance está por ahí escondido, ¿no? Entonces, importante también esa inteligencia artificial un poco como para el cambio. Pero, problema que tienen estos nudges digitales en lo que se refiere al contexto, que a veces se puede caer en lo que se llaman los dark patterns, las interfaces oscuras, ¿no? O sea, interfaces que tienen mucha información subliminal o información engañosa que te llevan a las cookies. Las cookies son el prototipo de interfaz oscura, ¿no? O sea, al final dices, aceptar cookies, aceptar solo algunas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes lo han intentado, yo muchas veces le doy a aceptar solo algunas. Y entonces, siguiente, me clica y me aparece una página entera, ¿no? Llena de una letra pequeñísima en la que me está diciendo 1000 cosas que yo ya ni me entero de qué estoy teniendo que consentir. Y digo, es que aunque solo quiera consentir algunas cookies, da igual, es que ya no sé ni lo que estoy consintiendo. Pues vale, dale, ¿no? Pero también les tengo que decir que en las 2 últimas semanas, no sé si ha pasado algo a nivel legislativo mundial, en las 2 últimas semanas me he encontrado más interfaces que me permiten rechazar cookies, ¿no? Yo entiendo que eso también afecta a mi búsqueda, es decir, seguramente tendré menos resultados si rechazo las cookies. Pero es verdad que poco a poco me permiten ir por ahí, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Bueno, pues por lo que les decía, de cara, por ejemplo, a la formación de los empleados, ¿no? Si yo voy a hacer una formación a empleados en la que quiero sensibilizar a los empleados con el compliance, con los protocolos que yo tengo, o quiero sensibilizar al Consejo de Administración con la necesidad de aprobar una nueva política, etcétera, puedo recurrir a ese nudging contextual, a una forma amable, no más que de repente me llegue un aviso, ¿no? Yo, ahora en España estamos casi a punto de las vacaciones del verano, ¿no? Y esta mañana revisaba mi correo y me habían llegado 4 correos de la secretaría de mi facultad diciendo, os recordamos que el diseño de las asignaturas, no sé qué, no sé cuántos, por favor, que estoy cansada, que ya no tengo tiempo, que esta decisión ahora no la puedo tomar, ¿no? Claro, si queremos que nuestros empleados sean receptivos, hay que facilitarles la formación de una forma atractiva, hay que facilitarles la información de una forma atractiva, el canal de denuncias tiene que estar asequible, tiene que estar diseñado de una forma que sea contextualmente fiable, tiene que ser una interfaz fácil, si no, no va a haber denuncias, ¿no? Si yo no tengo clara cuál es la política de uso de mis datos, etcétera, el canal de denuncias no va a funcionar, ¿no? Seguramente. Bien, y luego están los nudges que se refieren a direccionar respuestas. Y estos son los más cuestionables, ¿no? ¿Por qué? Porque suponen un intrusismo en la libertad ya bastante más claro, ¿no? Que es un poco el decir, esto ya te está llevando a que decidas en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Pues, por ejemplo, en algunas empresas, para garantizar el buen cumplimiento de los empleados, utilizaron imágenes de, bueno, técnicas de lo que se conoce como el framing, ¿no? Que es diseñar contextos en los que el empleado se siente vigilado. Entonces, por ejemplo, había fotografías de ojos mirando,
¿no? O sea, tú dices, hombre, no sé, ¿no? O sea, estoy trabajando, pero tengo unos ojos que me están mirando. Claro, ¿esto está mal o está bien? No lo sé, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? O sea, a veces se pueden llegar a diseñar técnicas que pueden llegar a ser muy intrusivas, ¿no? Todo tema de cámaras de videovigilancia, el qué se va a hacer con esas cámaras de videovigilancia. Claro, si engordamos esas cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y luego la propia cámara utiliza esos datos para detectar en qué contextos es posible que mis empleados estén menos atentos, estén más estresados, etcétera, pues es que al final estoy utilizando datos que he grabado a mis empleados, pero no para lo que mis empleados querían, ¿no? Si, por ejemplo, yo utilizo la información obtenida en una entrevista con un empleado para luego rediseñar mis políticas de cumplimiento, ¿no? Yo hablo con mi empleado. ¿Qué tal en la empresa? ¿Estás estresado? ¿No estás estresado? ¿Qué cuestiones te preocupan? Se supone que es una información confidencial, pero yo luego todo eso lo voy a utilizar para rediseñar las políticas sin haberle dicho a mi empleado que voy a poder utilizarlo para rediseñar políticas. Eso al final puede ser una estrategia de nadie, digamos, que no es adecuada, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿No? Pues a que la inteligencia artificial puede ser útil, nos presenta un montón de retos, un montón de cuestiones que son interesantes, pero se presta a riesgos, ¿no? En lo que veíamos, en lo que es todo el diseño de mapeo de riesgos, pues el riesgo un poco de la desinformación, de esa, digamos, a veces demasiado genérico, a veces inexacto, a veces el hecho de que estamos con inteligencias de alto riesgo. En el tema decisorio, bueno, pues que claramente si yo voy a utilizar ese nudging o esa inteligencia artificial para facilitarme las decisiones en un sentido o en otro, es ok, ¿no? Pero siempre que no lleguemos a situaciones en las que al final se esté discriminando. Sabemos que los propios algoritmos discriminan, ¿no? Este es otro de los grandes problemas de los algoritmos. Por ejemplo, hay empresas que precisamente para objetivizar, ¿no? Esta es otra de las cosas de compliance, objetivizar los procesos de selección de personal, utilizan inteligencias artificiales de recruitment, inteligencias artificiales de recursos humanos, para decidir a quién escogemos y a quién no escogemos. ¿Qué pasa? Que se ha demostrado que muchas veces esas inteligencias artificiales estaban sesgadas y a lo que tendían, esto Amazon fue denunciado, por ejemplo, porque a lo que tendía Amazon era a contratar a hombres blancos de cierta capacidad socioeconómica, etc. Es claro, no se puede delegar en esto, ¿no? Por ejemplo, el Reglamento Europeo en materia de inteligencia artificial es otra de las cosas que prohíben. Las inteligencias artificiales que se utilicen para procesos de selección de recursos humanos. Así tal cual, la decisión. La cosa es que te ayudes de eso, ¿no? Pero claro, es un problema, ¿eh? O, por ejemplo, otra cuestión que ha sido muy debatida son empresas de seguros que, bueno, de cara a decidir a qué consumidores o a qué usuarios contratamos, lo que hacemos es un estudio de los barrios en los que viven esas personas, ¿no? Entonces yo soy una empresa de seguros que digo, vale, muy bien, te voy a cubrir, pero ¿dónde vives? ¿Cuántas veces coges el coche? ¿A dónde vas? ¿Dónde trabajas? Etcétera, ¿no? Claro, esto al final me lleva a que es una inteligencia artificial que al final la estoy utilizando con unos fines, pues quizá demasiado a veces intrusivos, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿no? La inteligencia artificial performativa, lo que veíamos con todo el tema del nudging, muy importante, pero cuidado, se presta a riesgos de manipulación altos, ¿no? Entonces, está bien que queramos suplir esos sesgos de los que yo les he hablado, ¿no? Esos sesgos de todo el mundo lo hace, esa política muy competitiva, agresiva, etcétera, etcétera, pero puede llevar a veces a una manipulación. Con lo cual, ¿qué soluciones les propongo? Porque al final se trata de que también tengamos un poco de soluciones a nivel de compliance. Y con esto ya voy a concluir. Les diría, ¿inteligencia artificial para garantizar el compliance? Sí, pero siempre que sea una inteligencia artificial supervisada por humano, desde luego, ¿no? Y una inteligencia artificial respecto de la cual tengamos alfabetización. Es decir, que sepamos cómo se usa esa inteligencia artificial. Aquí, por tanto, cobra mucha importancia esa cooperación entre profesionales de distintos sectores, ¿no? Yo les decía, yo al final recurrí a un ingeniero para que me diseñase un software de mapeo de riesgos adaptado a lo que a mí me servía para hacer mapeos de riesgos. Que a lo mejor no es lo mismo que lo que les sirve a ustedes, ¿no? Es decir, creo que lo bueno de un
profesionales que cada uno hace el mapeo de riesgos fijándose en las cuestiones que a él le interesan, ¿no? Entonces, si yo me compro un traje en Dior, no es lo mismo que si me lo compro en Carolina Herrera. Ojalá no pudiese comprarme dos trajes, pero dices, bueno, eliges, ¿no? ¿Y por qué eliges uno y no otro? Bueno, pues porque tú sabrás, ¿no? Entonces, si a mí me contratan para que les haga un mapeo de riesgos, me están contratando a mí, no están contratando a KPMG, ¿no? Entonces, no puede ser que deleguemos los dos en el mismo software y que el mismo software nos haga el análisis de riesgos, porque cada profesional se fija en unas cosas, ¿no? Entonces, esa interacción entre profesionales del software y compliance officers es muy buena, pero siempre que no se pierda el know-how de uno y el know-how del otro, ¿no? O sea, creo que la interacción es muy positiva. Lo que les digo, para prevenir, para rediseñar mejor esas políticas, para incluso hacer técnicas de nudging que sean adecuadas, ¿no? Pero, insisto, con una interacción adecuada. Después, vivimos en un contexto regulatorio, hoy por hoy, de la inteligencia artificial muy difuso y muy, les diría, todavía insuficiente. Entonces, más vale ser cautelosos y todavía no delegar muchísimo en inteligencias artificiales hasta que quizá técnicamente no esté todo más, digamos, estandarizado, ¿no? Porque vean, por ejemplo, el caso de Mercadona, ¿no? O sea, esto, pues pongo reconocimiento facial sin avisar, ¿no? A los usuarios, pues bueno, una multa increíble, ¿no? Entonces, también les diría ahí, cuidado, ¿no? ¿Cómo les diría? Hay otras cuestiones que la inteligencia artificial nos puede servir y que hay que saber orientar bien, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado antes de todos esos sesgos, ¿no? Pues de liderazgos tóxicos, de everybody does it, de políticas de recompensa a toda costa, etc. Entonces, se puede delegar en la inteligencia artificial o incluso nosotros mismos, ¿no? Para tratar de limar esos sesgos. ¿Cómo? Por ejemplo, un análisis de los discursos de los directivos y de sus decisiones. O sea, el ver un poco qué tipo de mails, siempre con el consentimiento del directivo, pero ver qué tipo de mails están enviando los directivos, ¿no? Por ejemplo. Y ahora mismo, en las inteligencias artificiales, una posibilidad de la que se está hablando mucho es lo que se llama el value alignment. Es decir, que sean inteligencias artificiales éticas, que sean inteligencias artificiales alineadas con valores. Si yo una inteligencia artificial trato de alinearla con un valor que sea la prudencia, el tono amable, el tal, y entonces le meto un mail de un directivo y le digo, a ver, este mail ¿es agresivo o no es agresivo? Pues evidentemente me puede ayudar a matizar discursos, etcétera, ¿no? O sea, es decir, puedo sugerir al directivo, cambia este correo para que esté redactado quizá de esta manera, o dirijamos esta política de esta otra manera que sea menos agresiva. ¿Por qué? Porque quizá de esta manera tenemos un entorno en el que el trabajador no se siente compelido a sacar resultados a toda costa, aunque tenga que vulnerar políticas de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, y de esto, si quieren, hay un autor americano que se llama Donald Langevord, que ha escrito mucho sobre sesgos en la empresa, sesgos de los abogados internos de empresa, y yo esto lo aplico mucho a compliance officers, son los primeros que muchas veces tienen ese sesgo de conformidad, ese sesgo de respeto a la autoridad, ese sesgo de hay ciertas cosas que no puedo decir porque me echan, ¿no? Entonces, y es lo que una de las cuestiones que sugiere es precisamente el análisis de los scripts de los directivos para detectar posibles sesgos, ¿no? Que luego van a llevar a un empleado apocado, un empleado que no se atreve, ¿no? Con el jefe. Después, análisis de los incentivos, ¿no? Ver si son incentivos realistas o no realistas. Y ahí, por ejemplo, también se puede llevar a la inteligencia artificial, de alguna manera, a engrosar, como digo, con una interacción con técnicos que sepan, porque yo le pregunto esto al ChatGPT y no me lo va a saber decir, ¿no? Pero diciendo, bueno, esta política que yo les estoy poniendo de incentivos es realista, haz un estudio del sector, ¿no? En el que se vea, pues, si las empresas de la competencia han llegado a estos objetivos o no han llegado, o con esta clase de incentivos, qué grado de éxito ha habido, o tal, ¿no? O sea, está bien que sometamos, por ejemplo, nuestras políticas de incentivos al análisis de una inteligencia artificial, porque me va a permitir ver si mi política de incentivos es realista o no es realista, ¿no? O sea, pues a lo mejor me sale pues que sí, que en tal sector esto se usó y que repercutió positivamente en las ventas, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, leía un estudio de Zara, ¿no? La empresa Zara de ropa, en la que bueno, se les sugirió a los directivos, utilizando programas de inteligencia artificial, se les sugería determinadas políticas de precios, ¿no? Teniendo en cuenta pues, todo este análisis del mercado, etcétera, etcétera. ¿Y saben lo que hicieron los directivos en la mayor parte de los casos?
mi caso, ¿vale? Es decir, dijeron, no, o sea, aquí el que sabe interpretar los datos soy yo, ¿no? Por eso es que todavía tenemos cierto escepticismo a todo esto, ¿no? Entonces decía, no, ya fijo yo los precios, ya lo hago yo, ¿no? Ya tal. ¿Y eso en qué repercutió? En peores resultados. Es decir, los empresarios que habían seguido la política de precios, que habían sido los menos, los de las sucursales que habían seguido la política de precios que marcaba la inteligencia artificial, incrementaron las ventas muchísimo, y los que no. Entonces, cuidado, porque a veces si estamos diseñando políticas de incentivos o políticas de formación, etcétera, hombre, quizá una inteligencia artificial sí que me puede hacer un diseño de qué está siendo eficaz, ¿no? Pero como digo, sabiendo engordar la inteligencia artificial con datos que sean realmente buenos, ¿no? Después, otra cuestión que puede ser interesante, ¿no? Las entrevistas anónimas o los formularios anónimos de encuestas de clima. ¿No? Esto hay en muchas empresas que ya se está haciendo. Encuestas de clima de cómo te sientes a nivel de burnout, estrés, son realistas las metas que te están poniendo, tal. Tenemos escepticismo, hay muchos trabajadores que no responden, ¿no? Pero hay otros trabajadores que sí que responden. ¿Y esto por qué puede ser útil? Bueno, pues porque yo antes les hablaba de los sesgos que pueden afectar al behavioral compliance, ¿no? Entonces, claro, todas estas encuestas anónimas que me van a permitir una estadística de qué grado de burnout hay, qué grado de insatisfacción, etcétera, pues evidentemente afecta luego al cumplimiento normativo. Afecta al grado de motivación, afecta al grado de tomarse en serio o no los cumplimientos o no. En España ahora mismo hay una serie de hospitales que están siendo investigados porque llevaban muchísimos años sin sacar plazas para los médicos que trabajaban en estos hospitales, pero muchos años es muchos años, o sea, 10, 15, 20 años sin sacar plazas fijas, y resulta que por fin convocaron exámenes para estas plazas. ¿Qué pasa? Que hubo unos chivatazos increíbles. ¿Por qué? Porque quienes habían formulado el examen querían que se contratase a los médicos que ya llevaban 20 años trabajando con ellos, ¿no? Claro, las personas que estaban respondiendo a esos chivatazos no tenían ningún sentimiento de que lo que estaban haciendo estaba mal, ¿no? Sencillamente porque llevaban 20 años esperando su plaza. Entonces decían, es que si alguien se la merece, soy yo, ¿no? Entonces, claro, si todo este tipo de cuestiones las vamos detectando antes, al final lo que facilita es que haya esa mayor sensibilización a lo que es un incumplimiento, ¿no? Al no ver el delito como, bueno, es que solo faltaba. O sea, el delito es el mal menor, ¿no? O sea, el mal mayor aquí es que yo llevo años esperando esto, ¿no? Bien. Y luego también otra cuestión que puede servir bastante, ¿no? Para el tema del cumplimiento son, al final eso, ¿no? Estos análisis, por ejemplo, de bajas en el trabajo, ¿no? De gente que se ha ido, de abandonos del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque también te puede dar una valoración de si los empleados están sobrecargados o no están sobrecargados, etcétera. ¿Por qué? Pues porque al final el compliance va a ser lo primero que va a sufrir, ¿no? Lo primero a lo que van a ser receptivos es a que salgan los resultados. Bien, aquí más o menos he tratado de darles algunas soluciones enfocadas, como les digo, al behavioral, ¿no? Entonces, hasta aquí vendría un poco lo que sería la exposición. Espero haberles aportado ideas que sean interesantes y sobre todo esto, ¿no? Saber que es interesante, ¿no? Que el compliance no sea un compliance exclusivamente focalizado en el command and control. O sea, de nada sirve un compliance que sea únicamente ordeno y mando. Un compliance de esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Porque eso al final no responde al ser humano real al que van destinadas las políticas. Hemos visto que es un ser humano muy condicionado, un ser humano muy sesgado, un ser humano que incluso, ¿no? Los estudios más recientes nos hablan de que es un ser humano que decide con ruido, ¿no? Es un ser humano que no está igual la víspera de irse de vacaciones que el primer día de vacaciones, ¿no? Entonces, es importante que las políticas de compliance tengan en cuenta a ese ser humano real. Para eso, neutralicemos quizá esas limitaciones, neutralicemos esos sesgos y, entre otras cosas, podemos neutralizarlo con inteligencia artificial. Pero siempre, como digo, haciendo un uso de la inteligencia artificial que sea prudente y, sobre todo, que no sustituya la expertise de quien no tiene un trabajo rutinario, porque ustedes como compliance officers no tienen un trabajo rutinario, tienen un trabajo que solamente ustedes están capacitados para saber leer una inteligencia artificial de una forma en la que un ingeniero no la va a poder.
Pues bien, hasta aquí. Y bueno. Muchas gracias, Beatriz. Tenemos un ratito para que podamos conversar. Yo creo que efectivamente Beatriz nos ha ilustrado muchísimo respecto al estado de la cuestión actual. Creo resumir de la siguiente forma, si no me dicen, no, eso no es. O sea, las herramientas de inteligencia artificial pueden ser una herramienta complementaria, luego, ¿no es cierto?, los compliance officers de las áreas de compliance, no sustituir en ningún caso. O sea, yo entiendo, creo entender y estoy completamente de acuerdo contigo, que a futuro, y esto es un gran problema en el derecho también, ojo, de la atribución de responsabilidad en el derecho penal, es decir, esta idea de que yo puedo ser un oficial de cumplimiento sin saber nada de compliance porque delego el conocimiento en un software, eso, no queremos llegar a eso. Y creo que entendiendo que hay un potencial enorme en determinadas áreas, sobre todo como herramienta complementaria, sobre todo porque si entendemos los programas de cumplimiento y como también sistemas que gestionan información, y hay cosas que no podemos ver. Exacto. Hay cosas que no podemos ver. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar a ver cosas que no podemos ver. ¿Ah? Pero me da la impresión de que, sobre todo en países como el nuestro, no sé si en España no, pero sobre todo en Latinoamérica, me da la impresión de que el gran problema no tiene que ver todavía con la alfabetización, sino que con el entrenamiento. Porque en la medida que no tengamos un consenso básico, a lo mejor no vamos a tener nunca, yo creo que tú también lo has explicado muy bien, en la medida que hay que reconocer, hay que explicitar quién entrena ese sistema, bajo qué factores, me van a ayudar, por ejemplo, a detectar determinada información. Creo que esto va a ser muy complejo, porque todavía me da la impresión de que en países como Chile se opera en el compliance con mucha impresión. Entonces, claro, el entrenamiento bajo la lógica de la impresión, y ahí comparto plenamente, y me encantó cuando dijiste que reconocerlo como riesgoso. Sí, o sea, justamente incluso su responsabilidad puede estar dada por meterse en chat. Exacto. Y tomar decisiones en base. Así que te agradezco mucho la exposición, me encantó escuchar de inteligencia artificial, porque también hablábamos que muchas veces no se hablaba de inteligencia artificial, sino que de otras cosas. Tenemos un rato para preguntas, comentarios. Sí. Primero, la idea es recoger algunas observaciones y luego vamos en Max. Max también es un profesional de compliance, ya se conoce. Claro, estudió también en la Pompeu. ¿Quién más, aparte de Max, quién le gustaría intervenir en segundo lugar? Vamos con Luciano, por favor. Bueno, quiero plantear dos temas que me parecen relevantes desde el punto de vista de la mitigación de estos problemas que yo veo en los temas que plantearon. Hace un mes aproximadamente salió al mercado el software AML de Google, ¿no?, que incorpora ciertas medidas de inteligencia artificial que permiten entrenar ciertos modelos avanzados de aprendizaje automático en el ámbito de lo que es el KYC, ¿no?, que es la identificación de los clientes, de sus perfiles de riesgo, y de ir determinando qué clientes son más riesgosos o menos para aplicar estas medidas de diligencia aumentadas en casos de clientes de mayor riesgo. Me quedé pensando un poco en lo que pensaba respecto a los sesgos algorítmicos y el problema que se puede dar respecto a cómo estas empresas, problema desde el punto de vista tanto del proveedor como del usuario al ir entrenando la máquina, puede llevar a cabo ciertos sesgos sociales que podrían afectar temas, por ejemplo, de discriminación respecto a razas, género, etnias, sexualidad, género, entre otras cosas. Entonces me parece relevante entender cómo, desde tu punto de vista, lo que has investigado, se podría llevar a cabo poder mitigar un poco esto desde el punto de vista tanto del mismo proveedor como desde el usuario. Eso por un lado me parece que es un problema relevante. O sea, perdona, para asegurar que he entendido bien la pregunta, o sea, como estos programas respecto de usarlos en procesos de due diligence de terceros, ¿no? De terceros. Vale. No lo que dan tanto los empleados. Exacto, sino más la gente de fuera de la organización. A clientes, exactamente. Y lo otro que me parece súper importante es cómo ves que se va a conciliar, digamos, la regulación de protección de la privacidad y del Reglamento Europeo de Protección de Datos con, por ejemplo, el ejercicio de los profesionales de compliance. Voy a poner un ejemplo. Cuando hacemos un levantamiento de riesgo, fácilmente uno podría ingresar toda la información de la entrevista
que el gerente de abastecimiento nos entregó en ese espacio, ¿cierto? Podríamos ingresarlo al chat y podríamos decirle al chat simplemente, identifícame cuáles son los riesgos en relación a estos delitos en particular que se relacionan con estos procesos que identifiqué. ¿Cómo ves o cómo debiésemos nosotros o qué resguardos tomar para evitar incurrir en infracciones tanto respecto de privacidad, respecto a la confidencialidad de la información, como también respecto a infracciones en materia de protección de datos, ya que estoy ingresando al mismo sistema, el cargo de la persona, su nombre, información, y eso podría ser sancionable desde el punto de vista de protección de datos? Esos dos temas son problemas que identifico y sería bueno saber tu opinión al respecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Dos preguntas interesantísimas, para las que me encantaría tener una respuesta cerrada, pero que hoy por hoy mi respuesta cerrada no puede ser, porque son dos cuestiones que están abiertas, justamente, al menos hasta donde yo alcanzo, ¿no? La primera pregunta que planteas en relación con esto, ¿no? Si hasta qué punto es legítimo utilizar, o hasta qué punto es posible utilizar estos programas de software como una ML de Google, etcétera, para procesos de due diligence, es decir, procesos fuera de lo que es estrictamente nuestra esfera de competencia, ¿vale? Ahí yo, hasta donde he alcanzado, ayer escuchaba también una entrevista a un experto en compliance sobre justamente esta cuestión, y él era muy claro, él decía, no se puede. Decía, hoy por hoy no se puede. ¿Por qué? Porque son personas que no están sujetas a nuestras políticas, son personas que no han prestado su consentimiento para que nosotros los utilicemos. Entonces, salvo que puedas recabarles el consentimiento o advertirles de que los datos que me van a dar van a ser trasladados a un tipo de inteligencia artificial o inteligencia interpretativa o generativa, etcétera, en esos casos puede ser arriesgado. Porque ocurre un poco lo mismo que en su día planteaba el problema de qué hago con las políticas de prevención de delitos y mis proveedores, ¿no? O sea, puedo obligar a mis proveedores a que tengan mis mismas políticas de prevención de delitos, aunque en su país esto no sea delito y aquí sí, etcétera. Entonces, bueno, poco a poco se ha ido aceptando y se ha ido posibilitando que mis proveedores, que mis terceros están sujetos incluso a mis propios controles en este punto. La inteligencia artificial todavía está muy... No es que esté poco avanzada, es decir, estamos ya en un grado supremo de uso. El problema es que el derecho llega tarde. Entonces, lo que está quizá es infrarregulado. Entonces, efectivamente, tenemos todos esos programas que sí que nos van a permitir, que sí que nos permiten acceder a esos datos de personas con las que vamos a contratar o a las que vamos a facilitar servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que les decía de las compañías aseguradoras, por ejemplo, ¿no? O sea, yo antes de decidir si acepto a este cliente o no acepto a este cliente, primero miro en qué barrio vive, cuántas veces coge el coche, etcétera, ¿no? Y de hecho, a veces incluso las propias compañías te hacen estas preguntas. Pero yo tendería a evitarlo hoy por hoy, ¿no? Evitar un uso indiscriminado, al menos, de inteligencia artificial en este punto. ¿Por qué? Porque esto viene de la mano con otra idea que está empezando a pisar bastante fuerte en el contexto sociocultural que rodea a todas las medidas de compliance e inteligencia artificial, que es la formulación de los llamados nuevos neuroderechos, ¿no? Que de hecho, creo recordar que incluso en el borrador de Constitución chilena se hablaba del derecho a la privacidad mental, ¿no? Me parece que era. Ahora mismo se están formulando estos derechos, o sea, el derecho a no ser discriminado por sesgos algorítmicos, el derecho a la privacidad mental, el derecho a la continuidad biológica, el derecho al libre albedrío, ¿no? O sea, se están formulando bastantes derechos. ¿Tienen reconocimiento hoy por hoy? No, pero puede ser que yo inicie unas políticas que luego, por el reconocimiento de estos derechos, me vayan a llevar a que al final van a ser políticas que no van a estar legitimadas o que yo no voy a poder usar. Con lo cual, tratando de contestar un poquito a su pregunta, ¿no? No le puedo dar una respuesta cerrada. ¿Qué le diría? En principio, en procesos de due diligence, etcétera, utilizar inteligencias artificiales, sí, pero no las que sean más, digamos, arriesgadas en el sentido de ser inteligencias artificiales generativas o de machine learning o que ellas mismas decidan, etcétera. Quizá una inteligencia artificial que me lleve más a valorar patrones estadísticos, bueno, esto ya se hace también, ¿no? O sea, claro, pero es verdad que podemos, si no, acabar incurriendo en un tema de
discriminación por sesgos, por género, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, en el caso aquel de Amazon, que contrataban a, sobre todo a hombres blancos de cierta edad, etcétera, ¿por qué era? Porque los algoritmos tenían más dificultad, o las machine learning tenían más dificultad para detectar personas que no sean de esa raza, ¿no? Bueno, ya se sabe en el caso del gorila, ¿no? Muy, muy conocido, o sea, cómo se identificó a una persona de color con un gorila. Claro, se puede llegar a decisiones muy indeseables en este punto, ¿no? Y tal y como está hoy en día la sociedad sensible, y le digo, a raíz de la formulación de estos nuevos neuroderechos, etcétera, yo creo que también es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Eso no significa que nuestras políticas de due diligence respecto de terceros no puedan utilizar para nada programas de interpretación o análisis de datos, pero que creo que es bueno, pues que en el consentimiento informado de alguna manera se informe de que se está utilizando estos sistemas, ¿no? Creo. Esto por un lado. En cuanto a la otra pregunta que me hacía, el tema de la privacidad, la protección de los datos, etcétera, etcétera, mire, en el proyecto de regulación europea, esto es un tema que yo le diría que está medio contemplado, desde mi punto de vista todavía un poquito insuficiente. ¿En qué insuficiente? ¿Por qué? Porque no ha entrado a valorar determinadas profesiones jurídicas que sí que tocan directamente la prevención de los riesgos más allá de lo que es la justicia, etcétera, ¿no? Como puede ser un compliance officer o como puede ser un auditor, etcétera, ¿no? Entonces esto poco a poco habrá que ir viendo cómo se desarrolla. Pero sí que, por ejemplo, en el proyecto de reglamento europeo, lo que sí que se dice es que el entrenamiento de datos, ¿no? No se puede hacer en cualquier sitio. Y entonces incluso quieren crear plataformas de entrenamiento de datos antes de que una inteligencia artificial pueda llegar a prestar determinados servicios. De tal manera que sean datos que ya respeten la propia normativa europea, ¿no? Entonces, no sé exactamente cómo van a hacer estas especies de piscinas de datos, pero la idea es que durante un tiempo de vacatio legis de ese uso de inteligencia artificial esté siendo engordada, esté siendo entrenada en baterías de datos que ya están acordes con la propia legislación de datos, ¿vale? Ahora, ¿cómo esto casa con profesiones que constantemente van a generar nuevos datos? Pues todavía no sé, ¿no? Y va a ser un problema. O sea, realmente el tema protección de datos con el tema de inteligencia artificial es el gran problema que hay ahora mismo en Europa, ¿no? Bueno, en Europa y en otros muchos países. De hecho, por ejemplo, en Europa no han permitido ni que todavía Mark Zuckerberg lance en Europa esta alternativa de Twitter, ¿no? Justamente porque todo el tema de sugerencias por algoritmos, etcétera, etcétera, en algo como Twitter, que tiene carácter informativo, no como Instagram, pues entonces ahí ya se ha dicho que todavía no, ¿no? Entonces, bueno, a ver, pero hay una preocupación. O sea, esto, a mí lo que me tranquilizó cuando leí esto fue, bueno, o sea, se han dado cuenta de que las inteligencias artificiales se nutren de datos y que hace falta un entrenamiento de datos, y que cómo controlamos este entrenamiento de datos en profesiones que los necesitan entrenar, ¿no? Entonces, y ahí va a estar previsto esta regulación en la que primero va a haber una educación a la propia máquina. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Beatriz. Estamos un poco pasados de la hora y nos están esperando ya para el coffee, así que agradecerte sinceramente la dedicación, o sea, que tomó el tiempo de participar con nosotros, de compartir con nosotros también un trabajo que está, creo que todavía en desarrollo. Sí, vamos a estar expectantes luego para sí. la cantidad de evidentemente publicado y eso sabe. Exacto. Será un gran aporte. Gracias a todas y todos quienes vinieron, quienes también nos están acompañando con nuestra transmisión. Bueno, a Prelafito obviamente por el auspicio de la actividad. Así que las y los invito al menos quienes están presencial, obviamente, Perfecto. en la sala de exposición. Así que Muy bien. un aplauso. ¿Quieres que me explique? Sí, las podemos empezar ahí arriba. No sé si me echan alguna pregunta. Pero bueno, si no, que me las hagan.